Sócrates no escribió una sola línea, pero el mundo entero sigue temblando con sus silencios. Él hablaba poco, preguntaba mucho, y entre preguntas, desnudaba a los hombres, no el cuerpo, el alma. Para Sócrates, el problema del hombre no era el placer, era la ignorancia. Y nada revela más ignorancia en un hombre que el deseo desordenado, la necesidad constante de validación femenina, la obsesión por ser elegido, la pérdida de su centro ante una mirada. Él lo vio antes que todos. El deseo no te eleva si no sabes de dónde nace. Y en el fondo, la mayoría de los hombres no desean a una mujer. Desean dejar de sentirse vacíos. No buscan cuerpo, buscan identidad. No buscan compañía, buscan sentido. Y eso, hermano, no se obtiene en una cama. Se obtiene en un espejo. El espejo del alma, donde cada mujer que te confunde es la imagen distorsionada de ti mismo. Sócrates enseñaba a ver eso, a cuestionarlo, a enfrentarlo, porque el deseo sin conciencia es la cadena más dulce que el hombre lleva, mientras cree estar amando. ¿Qué es una mujer? Pregúntaselo a cualquier hombre y te hablará de lo que le gusta, de lo que desea, de lo que admira. Pero Sócrates no preguntaba para que respondas, preguntaba para que te mires. Porque la mujer, para él, no era solo un cuerpo, ni un género, ni una compañía. Era símbolo, símbolo del alma, símbolo del misterio, símbolo de lo que aún no has comprendido en ti. Y por eso la deseas, porque proyectas en ella lo que te falta, lo que no tienes claro, lo que no te das. La belleza femenina, decía Sócrates, no es más que la forma visible de una verdad invisible. Y si no aprendes a ver eso, te quedarás atrapado en la forma y olvidarás la esencia. La mujer no vino a completarte, vino a recordarte que todo lo que crees necesitar afuera ya habita en ti. Pero estás tan dormido, tan distraído, tan roto por dentro, que buscas en ella una solución. Y ella, que no vino a salvarte, te devuelve lo que no has querido ver. Y ahí empieza el caos. O la filosofía. Sócrates hablaba del alma como otros hablan del vino, con devoción, con misterio, con respeto. Para él, el alma era aquello que el deseo intentaba alcanzar sin saberlo. Por eso no se oponía al deseo, pero lo miraba con lupa, lo analizaba, lo exponía, lo convertía en espejo. ¿Por qué deseas lo que deseas?, preguntaba. Y con esa pregunta rompía el juego, porque en esa pregunta el placer pierde su disfraz, y el hombre se ve, y al verse, se asusta. Muchos hombres desean mujeres como quien desea poder, no por la mujer, sino por lo que creen que ella les da: valor, identidad, sentido. Y en esa ilusión se pierden. Pero el que desea con conciencia, el que conoce su herida, el que no persigue porque ya se ha encontrado, ese no necesita conquistar, porque ya no está buscando poseer, está buscando comprender. Y ese hombre ya no cae en el deseo. Se eleva a través de él. Sócrates sabía que un hombre que no se domina termina siendo esclavo de lo que lo domina. Y pocas cosas esclavizan tanto al hombre moderno como el deseo desbordado hacia la mujer. No hablamos del deseo natural, hablamos del deseo que se convierte en centro, en obsesión, en identidad. Ese que hace que un hombre deje de construir, deje de pensar, deje de liderar, y comience a orbitarlas. Y entonces ya no hay filosofía, solo hay ansiedad. Ya no hay virtud, solo hay necesidad. Ya no hay ascenso, solo hay consumo. Sócrates lo advertía con elegancia brutal. El hombre que no ha conocido su alma buscará su valor en los ojos de una mujer. Y ese hombre, por mucho que conquiste, seguirá siendo vacío con forma de galán. Pero hay otro camino, el del que desea, sin perderse, el del que mira, sin arrodillarse, el del que ama, sin desaparecer. Ese es el camino del filósofo.
del guerrero interior, del que no teme su deseo, pero ya no lo obedece. Muchos hombres dicen, yo la amo, cuando en realidad están diciendo, yo me abandono por ella, porque han confundido amor con entrega total, con sacrificio absoluto, con desaparición voluntaria. Y Sócrates no podía aceptar eso, porque el verdadero amor, diría él, nace entre dos almas completas, no entre dos mitades desesperadas. El amor sin autoconocimiento es necesidad. El amor sin límites es disolución. Y tú, que dices amar, ¿estás amando o estás huyendo de ti a través del otro? ¿Estás compartiéndote o estás regalándote? Sócrates no te daría una respuesta. Te haría la pregunta. Y después te dejaría en silencio con ella, porque en ese silencio el deseo se ordena. Y el alma empieza a recordar que no vino a suplicar amor, sino a ofrecer presencia. Y eso, no todos están listos para recibirlo. El hombre que se niega a conocerse termina viviendo bajo las decisiones de lo que desconoce. Y en el terreno del deseo, eso es un suicidio emocional. Sócrates nos enseñó a sospechar de nosotros mismos, a desconfiar de los impulsos que no hemos interrogado, a revisar cada necesidad que parezca demasiado urgente, porque el deseo no domesticado es la máscara perfecta de la carencia no resuelta. Tú crees que la deseas a ella, pero en realidad deseas verte a ti mismo a través de sus ojos. Y eso es un espejismo, porque lo que hoy crees que te completa, mañana puede volverse jaula. Sócrates lo sabía. Por eso se convirtió en el maestro de la pregunta, porque solo el que pregunta sin miedo puede descubrir el origen de su hambre, y solo el que descubre eso puede transformarla en otra cosa, en propósito, en dirección, en virtud, porque un hombre con virtud no deja de desear, pero su deseo ya no lo gobierna, lo guía. Sócrates no temía a la mujer, tampoco la idealizaba. Él veía en ella la puerta hacia lo invisible, la forma que toma el alma para interpelarte, para cuestionarte, para retarte. Por eso su relación con Diotima, la mujer que le enseñó sobre el amor, no fue pasional, fue filosófica. Ella le habló del amor como una escalera, una subida desde el cuerpo hasta el alma, desde lo físico hasta lo eterno. Y en ese ascenso, cada peldaño es una renuncia. Renuncias al apego, a la obsesión, a la necesidad de poseer. Y empiezas a amar desde otro lugar, desde la plenitud, no desde la falta. La mayoría de los hombres se quedan en los primeros peldaños. Confunden pasión con propósito, belleza con bondad, atracción con afinidad. Pero el que asciende, el que atraviesa el deseo sin obedecerlo, el que contempla sin consumir, descubre algo superior, que el amor real no necesita cuerpo, porque vibra desde el alma, y solo quien ha subido puede reconocerlo. Sócrates murió en silencio, pero vivió incomodando, porque su misión no era enseñarte qué pensar, sino obligarte a ver por qué piensas como piensas. Y en el terreno del deseo, eso es una revolución. ¿Por qué quieres gustarle? ¿Por qué temes no ser elegido? ¿Por qué te defines por su atención? Hazte esas preguntas, y luego siéntate a escuchar las respuestas. Ahí empieza la filosofía, en ese temblor, en esa incomodidad que no se calma con distracciones. Sócrates no buscaba seguidores, buscaba hombres despiertos, hombres que entiendan que el deseo puede ser trampolín o prisión, que el placer puede ser puerta o cadena, que el amor puede ser luz o reflejo de una oscuridad no aceptada. Tú eliges, pero no puedes elegir si no te conoces. Y no puedes conocerte si no te cuestionas. Y por eso Sócrates sigue vivo, porque su forma de mirar aún puede salvarte, de ti mismo. Hay una pregunta que Sócrates jamás dejó de hacer. ¿Quién eres? No qué haces, no a quién amas, no cuánto ganas. ¿Quién eres? Cuando nadie te mira. Porque si no puedes responder eso, cualquier mujer que te mire, te desarma. Y no porque sea fuerte,
sino porque tú aún no tienes raíz. La raíz no es dureza, es identidad. Es saber qué sostienes cuando todo se mueve, que no cambias, aunque todo te invite a cambiar. Sócrates creía que el hombre virtuoso no era el más sabio, sino el más alineado, el que piensa, dice y hace en la misma dirección. Y eso, hoy, es revolucionario, porque vivimos para gustar, para parecer, para ganar validación rápida. Pero el que se conoce ya no negocia su forma por un poco de atención, y si ama, lo hace sin volverse sombra, porque él ya es luz. Y quien es luz no necesita mendigar mirada, solo necesita ser, y permitir que el otro, si está listo, lo vea. Muchos dicen, la mujer es un misterio, pero Sócrates iría más allá. El verdadero misterio no es ella. Eres tú cuando la deseas sin saber por qué, porque no es ella quien te controla, es tu vacío. El deseo descontrolado no nace de la belleza ajena, nace de la desconexión interna, de no haber visto tu alma y esperar que ella la revele. Pero ningún cuerpo puede salvarte de ti. Ninguna mirada puede darte lo que no has querido ver. Sócrates no luchaba contra el deseo, luchaba contra la ignorancia, contra esa ignorancia cómoda que convierte a la mujer en trofeo, en consuelo, en excusa para no mirar dentro. Y por eso insistía en la virtud, no como moral, sino como estructura. Un hombre con estructura no deja de desear, pero su deseo no lo arrastra, lo eleva, y desde ahí ama, no desde el hambre, sino desde la abundancia. Y eso es raro, y por eso, poderoso, porque el deseo que no se disfraza de necesidad es el que crea vínculos de verdad. Si quieres saber si has despertado, observa cómo amas. ¿Amas con ansiedad? ¿Con necesidad? ¿Con miedo a perder? ¿O amas con presencia? ¿Con elección? ¿Con claridad? Sócrates no te diría si eso es amor o no. Te preguntaría si eso nace de ti o de tu herida. Porque hay hombres que dicen, te amo, y lo que quieren decir es, no me dejes solo. Hay otros que dicen, te necesito, y en realidad están diciendo, sin ti no sé quién soy. Pero el hombre que ama desde la virtud no exige, no persigue, no absorbe. Ese hombre ama con dirección, no como quien se rinde, sino como quien comparte. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de dejar de amar, se trata de aprender a amar desde la conciencia. Y eso solo puede hacerlo el que primero se amó a sí mismo, con la misma intensidad con la que solía suplicar atención. Sócrates creía que el mayor enemigo del alma era la inconsciencia, y el deseo mal comprendido es la forma más elegante de esa inconsciencia, porque parece vida, pero es fuga, parece impulso, pero es evasión. La mujer que idealizas, la que pones en un pedestal, la que convierte tu día en caos cuando no te responde, no es una diosa, es un espejo, y tú aún no te has mirado. El deseo desordenado siempre apunta hacia adentro, hacia una carencia, una herida, una historia no resuelta. Y Sócrates no vendía soluciones, vendía espejos, preguntas, dudas incómodas, porque él sabía que un hombre que se atreve a dudar de sí termina volviéndose invulnerable, no porque no desee, sino porque ya sabe de dónde nace su deseo, y desde ahí ya nadie puede manipularlo, ni siquiera él mismo. El deseo no es el problema es que lo has convertido en brújula, y el hombre que se orienta por su deseo siempre termina perdido. Sócrates lo intuía, lo observaba en las calles de Atenas, en esos jóvenes que confundían belleza con verdad y aplauso con virtud. Por eso no hablaba de placer, hablaba de propósito, porque cuando tienes propósito, el deseo se ordena. Dejas de correr detrás, dejas de buscar ser validado, dejas de invertir energía en quien no vibra con tu visión. Y entonces ocurre algo. El deseo ya no te arrastra, te afila, te enfoca. Ya no es hambre, es impulso.
Ya no es necesidad, es expansión. Y ahí, justo ahí, descubres que el verdadero placer no está en ser elegido, sino en haberte elegido a ti primero. Y quien ama desde ahí, ya no suplica, invita. Y si el otro no viene, no se derrumba, sigue creando. Porque ese amor ya no necesita testigos para existir. Muchos hombres se acercan a la mujer como quien se acerca al agua en el desierto, con sed. Y cuando uno tiene sed, no elige. Bebe, se entrega, se disuelve. Y después, se vacía. Sócrates propondría otro camino, el del hombre que ya no tiene sed, porque se ha encontrado consigo mismo, porque ha hecho las preguntas correctas, porque ha sanado su urgencia. Ese hombre no se lanza, observa, no ruega, reconoce, no se pierde, comparte. Y en esa diferencia sutil está la verdadera libertad. Porque si necesitas al otro para sentirte completo, aún no has despertado. El amor, según Sócrates, es el puente hacia lo eterno, no una cárcel emocional, no un juego de validación constante. Y quien entiende eso, ya no busca pareja para completarse, sino para expandirse. Y si no llega nadie, no se detiene, porque su vida ya es suficiente. Y desde ahí, todo lo demás es regalo, no necesidad. Sócrates murió con dignidad. Bebió la cicuta no porque no temiera morir, sino porque no temía vivir sin haber sido fiel a sí mismo. Y esa es la enseñanza final. No amarás bien, no desearás con claridad, no vivirás en paz, hasta que no te seas fiel, no a lo que dicen que deberías ser, no a la imagen que proyectas, sino a esa voz interna que sabe cuándo te estás traicionando por gustar, por encajar, por no perder. El hombre que se traiciona por deseo pierde algo más que una mujer, pierde el alma. Y Sócrates lo sabía, por eso incomodaba, por eso lo temían, porque su verdad no halagaba, desnudaba. Y hoy, siglos después, esa verdad sigue esperando que la encarnes, no en un templo, no en un libro, en cada decisión que tomas cuando sientes deseo y eliges virtud. Ahí empieza el hombre libre, el que ya no ruega, el que ya no se vende, el que ama sin dejar de ser él. No existe mayor revolución que un hombre que ya no necesita desear para sentirse vivo. Un hombre que ha comprendido que el deseo no se elimina, pero sí se puede trascender. Que el amor no se suplica, se comparte. Y que la mujer no es un destino, es un reflejo. Sócrates no vino a darte respuestas, vino a sembrarte dudas, de esas que incomodan, de esas que, si te atreves a sostener, te cambian para siempre. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Quizás no tengas todas las respuestas, pero ya no te tragas cualquier historia. Ya no crees que amar es perderte, ni que el deseo es excusa para traicionarte. Ahora sabes que amar puede ser sagrado. Si tú ya has aprendido a amarte primero, y eso no lo enseña ningún gurú. Eso lo revela el silencio, la soledad elegida, la renuncia consciente. Así que la próxima vez que sientas deseo, pregúntate cómo lo haría Sócrates. ¿Esto me acerca a mi alma o me aleja de mí? Y según tu respuesta, elige. Porque tu deseo no te define. Tu elección, sí. Nos vemos en la próxima pregunta. O en tu primera respuesta.